Imagina esto. En tu cuerpo existe una proteína que actúa como guardián contra el cáncer. Su trabajo es decidir si una célula con daño en su ADN debe seguir viviendo o ya no. Se llama P53 y cuando deja de funcionar, dile hola al cáncer. En 1979, varios equipos de científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. Mientras estudiaban células infectadas por un virus que causaba cambios parecidos al cáncer, todos detectaron la misma proteína, P53. Pero al principio la malinterpretaron. Pensaron que P53 causaba cáncer, es decir, que era un oncogen, un gen que promueve el crecimiento descontrolado de las células. Este gen puede causar cáncer si se activa demasiado. Años después, en 1989, la verdad salió a la luz. P53 no era un acelerador, sino el freno. La proteína P53 no causaba cáncer, sino que lo previene. Además, es un supresor tumoral, es decir, una proteína que impide que las células dañadas se conviertan en cáncer. Sin P53, las células dañadas seguirían dividiéndose sin control, acumulando mutaciones que pueden llevar al cáncer. De hecho, se estima que más del 50% de los cánceres humanos están relacionados con mutaciones o mal funcionamiento de P53. Es como si el guardián se hubiera quedado dormido o se hubiera vuelto ciego justo cuando más se lo necesitaba. Pero ¿por qué le llaman guardián del genoma? Se le llama así porque su función principal es proteger la integridad del ADN. Si hay daño, P53 lo detecta, detiene la división celular, activa genes para repararlo o destruir la célula si no hay solución. Por eso se le considera un guardián, vigilando constantemente que el ADN esté en orden. ¿Cómo actúa frente al cáncer? La proteína P53 es como una central de control que decide el destino de una célula dañada. Su capacidad más impresionante es que puede prevenir la formación y el crecimiento de tumores. ¿Cómo lo hace? Principalmente actuando como un factor de transcripción. Esto significa que controla qué genes se activan o desactivan, regulando directamente más de 300 genes y miles de genes de forma indirecta. Cuando la célula detecta estrés, como daño en el ADN, falta de oxígeno o señales de oncogenes activos, P53 se activa, se une a regiones específicas en el ADN, enciende o apaga genes que controlan el ciclo celular frenando la división, genes que controlan la reparación del ADN, la apoptosis, procesos metabólicos y de defensa. El comportamiento de esta proteína cambia según el contexto celular. Me refiero si hay presencia de daño, falta de nutrientes o señales de estrés. Esto se debe a modificaciones posttraduccionales, que son cambios químicos que afectan qué tan activa es la proteína, cuánto dura en la célula, dónde actúa, si en el núcleo o en el citoplasma, qué genes activa o reprime y con qué proteínas interactúa. Entonces, las tres modificaciones más importantes que sufre esta proteína son: primero, ubiquitinación, es como una etiqueta de destrucción. En condiciones normales, la proteína MDM2 marca P53 para su destrucción, es como ponerle una etiqueta de por favor destruir. Esto mantiene bajos sus niveles cuando no hay problemas en la célula, pero si hay daño celular, MDM2 es bloqueada y P53 deja de ser destruida y se acumula para actuar. Segundo, la fosforilación, o sea, la activación. ¿Cómo se logra? Pues agregando grupos fosfatos para activarla y también para que protejan a P53 de la proteína MDM2 que la eliminaba. Esto permite que P53 se acumule, se desplace al núcleo y active genes que detienen la división celular o inducen apoptosis si el daño es muy grave. 3. Acetilación. Una vez activa, P53 necesita decidir qué genes activar. La acetilación guía a P53 para activar genes específicos relacionados con la detención del ciclo celular, la apoptosis y la supresión del crecimiento de los tumores. Entonces, recapitulando, P53 se le conoce como guardián del genoma porque protegía la integridad del ADN, y su capacidad más impresionante es que puede prevenir la formación y el crecimiento de tumores. Recordemos que su función principal es actuar como un factor de transcripción. Esto significaba que controla qué genes se activan o desactivan. Pero antes de esto, la proteína P53 sufría algunos cambios químicos, que se le llamaban cambios o modificaciones posttraduccionales, que afectaban qué tan activa era la proteína,
cuánto duraba en la célula, dónde actuaba, qué genes activa o suprime y con qué proteínas interactuaba. Entre los cambios más importantes que sufría esta proteína antes de que se active y actúe era la ubiquitinación, que era una etiqueta para destruir a P53 cuando la célula no sufría ningún daño. Luego estaba la fosforilación, que prácticamente era activarla y evitar que la proteína MDM2 la eliminara. Y por último estaba la acetilación, que guiaba a P53 o ayudaba a decidir qué genes activar o qué genes suprimir. Para que P53 pudiera actuar como guardián del genoma, realizaba funciones clave. Por ejemplo, detiene la división celular y da tiempo a reparar el ADN. Puede realizar apoptosis, que es la muerte celular programada. Puede realizar ferroptosis, que es otra forma de muerte celular, pero dependiente del hierro y del metabolismo. Se activa cuando el daño metabólico es alto. También regula el metabolismo. Bloquea la producción de materiales que alimentan a las células cancerosas. En resumen, cuando el ADN está dañado, P53 se activa, evalúa el daño y si es leve, detiene la división y repara. Pero si es grave, causa apoptosis, o sea, la muerte celular, evitando así que la célula mute en una célula cancerosa. Hay que mencionar también que el gen TP53 produce la proteína P53 y las mutaciones en el gen TP53 son una de las causas más comunes del cáncer. Agentes como la radiación ultravioleta, el humo del tabaco pueden provocar daño directo en este gen. Cuando la proteína P53 se daña, ocurren tres posibles escenarios. En el primero, hay una pérdida de función, donde la proteína P53 deja de funcionar por completo. Es como si el guardián desapareciera. En el segundo escenario, hay un efecto dominante negativo, donde la proteína P53 mutada interfiere con proteína P53 sana y lo inutiliza. En el tercer escenario, hay una ganancia de función, donde la proteína P53 mutada adquiere funciones nuevas que favorecen el desarrollo del cáncer. Por eso, P53 es un guardián poderoso pero también vulnerable. Su caída puede marcar el inicio de una tragedia silenciosa en tu cuerpo.